La persona que suele dirigir está encargado de los jóvenes, el hermano Matías, así que él está con ellos. Y la persona que suele tocar el piano, pues está con el hermano Matías también. Así que hoy me toca hacer el multifunción. Muy bien. Gracias a Dios, porque también hay otros hermanos que ayudan en muchas otras tareas. Y siempre doy gracias a todos los hermanos por vuestra colaboración, por vuestra oración y por vuestra participación. Muchas gracias. Como os estaba diciendo, a modo de introducción, quiero enseñaros, o quiero hablaros, hermanos, que estamos estudiando el libro o la epístola. Realmente es una carta que el apóstol Pablo, estando en Éfeso, mandó a la iglesia a Corinto, donde él había estado hacía como 1 año y medio, había estado allí enseñándoles, ganándoles para Cristo, instruyéndoles en la palabra de Dios y dejando establecida la iglesia durante ese 1 año y medio. Pero unos hermanos han venido a él y le han dicho: la iglesia es muy inmadura, la iglesia es muy jovencita y necesitamos más instrucción y que nos ayudes a tomar decisiones correctas. Entonces ha tenido que ir corrigiendo algunas divisiones, que ya en una iglesia tan jovencita ya habían divisiones entre ellos, y también ha tenido que ir corrigiendo algunas cosas. Y esta carta, el apóstol Pablo ya de paso la aprovecha no solamente para corregir, sino también para instruir en las decisiones que deben de tomar. Y vimos la semana pasada el capítulo número 8, y en el capítulo número 8, a modo de introducción, solamente diré que es como si Pablo hubiera recibido la pregunta: ¿qué pasa realmente? ¿Qué debemos de hacer cuando la carne que comemos ha sido ofrecida a los ídolos? Habían sacrificios a ídolos paganos y luego se ponía esa carne en la carnicería y uno lo compraba y decía: ¿estoy pecando? ¿Estoy participando de la idolatría? ¿Qué debo de hacer? La verdad es que esto no nos parece que sea muy actual, pero ya vais a ver que las decisiones o las explicaciones que el apóstol Pablo da a los hermanos en Corinto son aplicables para nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones y Dios da verdaderamente como principios bíblicos que te sirven para toda la cosa, para toda la vida? Ya veréis que eso es extrapolable posiblemente a la ropa. ¿Qué pasa si voy a la iglesia o si voy a la playa? ¿La ropa puede ser igual o debe ser diferente? En cuanto al alcohol, ¿qué pasa si tengo una visita? ¿Pongo alcohol o no pongo alcohol? ¿Qué debo de hacer? Bueno, hay cosas que cada uno debe de pensar. En cuanto a la música, el cristiano que se ha convertido, ¿qué música debe de escuchar? Yo no voy a entrar en esos temas, pero os estoy diciendo que vais a ver que las respuestas son extrapolables a decisiones y situaciones como estas. Por ejemplo, carnaval. ¿Qué hago con las fiestas? ¿Participo de carnaval o no? O Halloween. Con la palabra nada más ya diría, cristiano y Halloween no son compatibles, pero bueno, ya. ¿Qué hago con las fiestas religiosas? Estamos en fiestas. ¿Qué hacemos? ¿Veneramos las fiestas, las participamos o nos mantenemos al margen? ¿Qué debemos de hacer? Y los que adoran imágenes, ¿yo las adoro o no las adoro por estar ahí presente? Y si voy a una fiesta donde se adora, y hay muchos tipos de imágenes, son imágenes de personas que Dios ha prohibido adorar imágenes, y hay imágenes de una cruz, por ejemplo, y Dios ha dicho: no adoréis ninguna imagen, ni nada de semejanza, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra. No adoréis ninguna imagen. Yo solamente soy el único digno de recibir toda adoración y toda verdadera honra. Así lo explica. Así que el apóstol Pablo, al explicar qué debemos de hacer en cuanto a la carne ofrecida a los ídolos, la respuesta, que abarca 3 capítulos, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10, hoy vamos a ver algo del capítulo 9, pero en el capítulo 8 vimos que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, la respuesta es cuanto menos delicada, complicada y larga, porque algunos dirían: a mí dime sí o no, y Dios dice: espera, si te digo no, estarás ofendiendo a alguien, estarás
tratando mal a otra persona? Y si te digo sí, estarás siendo muy permisivo y te dará igual 8 que 88. No, no es lo mismo 8 que 88. Entonces, hay que tomar decisiones sabias. Y entonces, lo que les dice es, hay dos factores a tener en cuenta para tomar una buena decisión cristiana. La primera cosa, ¿estás buscando la gloria de Dios con esa decisión? Lo que va a hacer glorificará a Dios. Para saber lo que glorifica a Dios, tendré que conocer la palabra de Dios. Porque no va a glorificar a Dios como a mí me dé la gana, voy a ver cómo Él quiere ser glorificado. La segunda cosa, ¿estoy buscando, cuando tomo esa decisión, el bien de los demás hermanos? ¿O solamente busco, a mí no me importan los demás, yo hago lo que a mí me parece bien y los demás me importan poco? El Señor dice, espera, que ninguno vive ni muere para sí, que todos tenemos que tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice, o por qué dio el Señor 2 mandamientos en que resumía toda la ley. Uno de ellos, el primero, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo tiene que ver con que ese, a mí me da igual los demás, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a mí me da igual los demás, cuidadito. O alguno puede ser como Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le dice, pues claro que sí, hombre, ¿qué te crees? ¿Que piensas tú que puedes hacer lo que quieras y ser un mal testimonio para tu hermano? Eres responsable de tus actos y de la influencia de tus actos en el otro. ¡Wow! Anda, yo me pensaba que ser cristiano era ser muy feliz y pasar de todo. Y yo dije, no, a mí me costó la sangre de mi hijo amado para que tú fueras un verdadero cristiano. No fue gratis, fue al precio más alto que se haya pagado nunca en la historia de la humanidad. Entonces, cuando a vosotros se os pide que contempléis la palabra de Dios y que prestéis atención, no es porque a Dios le dé igual, es porque Él nos ama y nos aprecia de todo corazón. Así que en el capítulo 8 nos deja muy claro lo que Dios quiere para nosotros. Y tengo que decir esto, aclarar esto. Digo Dios, aunque parece que está hablando el apóstol Pablo, porque toda esta palabra es inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos aquí, cuidado con que alguno dice palabra de hombres, estos son viejitos que escribieron esto. No, es palabra de Dios. Y Dios la ha preservado hasta hoy. Y Jesucristo ha prometido que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces lo que dice, en el cielo incluso vamos a ser enfrentados con ella, teniéndola en cuenta. Así que es Dios. La primera cosa que dice en el capítulo número 8, que deja muy claro, es, hay solo un Dios. Si esto te entra en la mente, hay solo un Dios. Todo lo demás, si ya hay solo un Dios, todo lo demás, ¿qué es? Falsos dioses. No son la verdad. Y una imagen, falso. Si Dios dice bien claro en el capítulo número 8, hay solo un Dios, entonces, ¿qué hacemos? Estar orando otras cosas para llegar a Dios. Dios dice, no hay otras cosas, solamente hay un Dios. Y también dice que el ídolo no es nada. Es un trozo de material, ni siquiera es todo el material, es un trozo del material del que está hecho. Si es madera, es un trozo de madera y nada más, no es otra cosa. Eso es un ídolo. Entonces, lo tenemos bien claro, que es un trozo de material y no tiene ningún poder. Ese trozo de madera, si es una estatua, no tiene ningún poder. Sí, tiene mucho poder. Sí, los hombres que lo llevan a cuesta y le dan una vueltecita. Tú dile que se dé una vueltecita a la manzana sola, a esa estatua. No se va a dar ni una vuelta, ni si la sacan, como decían que había una que llevaba 55 años sin salir. Menudo poder tiene. Ninguno. No tiene ningún valor, ningún valor. Y dice, sí, el artístico. Bueno, sí, como la mujer de la limpieza que cogió el rostro y lo hizo así un borrón y hicieron un cuadro nuevo. No tiene ningún valor. Hasta una mujer de la limpieza puede desfigurar esa figura y decir, ahora ya no es lo que era. Qué triste. Y no tiene ninguna efectividad para nada. Si le oras a esa estatua,
Nada. Para nada. Lo dice Dios, ¿eh? No lo está diciendo la Iglesia Bautista, la Buena Nueva. Lo está diciendo Dios. Ni siquiera lo dice un hombre como un servidor. Está diciendo Dios. Lo dice bien claro en la palabra de Dios. Y si quieren buscarlo, pueden buscar el capítulo número 8 y versículo número 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo también es una imagen. Si quieres cambiar la palabra, imagen, estatua, algo de culto y adoración, no es nada. Y dice, termina diciendo el versículo 4, y que no hay más que un Dios. Bien claro lo establece la palabra de Dios. Solamente hay un Dios. Así que en el versículo 9 nos aclara que si lo que tú haces puede ser de tropiezo para otro, entonces estás pecando contra tu hermano. Y si pecas contra tu hermano, también pecas contra Cristo. Tus decisiones hacen daño a tu prójimo o le hacen durar a tu prójimo, a la persona que tienes a tu lado, en cuanto al Señor. Dice en el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Yo puedo controlarme, yo me bebo una cervecita y el borracho que se aguante. Y el borracho dice, ¿me estás tentando? ¿Cómo me vas a hablar de Cristo si tú no te controlas a ti mismo y a mí me incitas a descontrolarme? Quizás, a lo mejor, en alguna ocasión, abstenerse de beber de bebidas alcohólicas podría ser un buen testimonio para tu prójimo. Por ejemplo, y Dios quiere obrar a través de sus hijos para que otros también conozcan a Cristo. ¡Qué bien! Y seguimos ahí viendo más que la conclusión lo da en el versículo número 13. El último versículo de este capítulo 8 dice, por lo cual, si la comida, y eso dice el apóstol Pablo, que tiene, por decirlo así, autoridad, ya lo vamos a ver ahora, apostólica, y lo vamos a ver ahora en un momento. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, y él dice, jamás. Es una decisión que el Señor obró en mi corazón. Tuve problemas con el alcohol y cuando me entregué al Señor quería alcanzar a otros que habían tenido problemas con el alcohol. Y yo dije, se acabó en mi vida. Nunca más volveré a tomar alcohol. Viviré, y no estoy diciendo que beberse una cerveza es pecado, no estoy diciendo nada de eso, pero si por causa de tu testimonio un hermano tropieza o un incrédulo piensa, vaya cristiano, mejor no beber ninguna bebida alcohólica. Y dar un buen testimonio. Y Pablo dice, no comeré jamás carne para no poner tropiezo a mi hermano. ¡Qué amor! Eso es cumplir esos amores. Amor a Dios y amor a mi prójimo como a mí mismo. De hecho, el Señor Jesucristo se puso como ejemplo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo, Él es Dios, os he amado. Ahí está incluidos los dos mandamientos en una sola persona. Jesucristo, Dios, el amor a Dios y a nuestro prójimo. De hecho, Santiago expone muy claramente en el capítulo 5, versículo 19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y pensar, el débil es ese hermano que no sabe muy bien lo que enseña la palabra de Dios, no la comprende o no la recuerda o sabiéndola, se ha extraviado. Es que cuesta mucho ser un buen cristiano, me voy a vivir en el mundo. Y Dios dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su pecado, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 y 20. Y en Romanos 14, 7 tenemos esos versículos que hablan verdaderamente de esa relación con nuestro prójimo. Y dice, Romanos 14, 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y qué bendición tan grande que ese sea el deseo de nuestro corazón. No lo que a mí me parece bien, a mí me da la gana y lo que yo pienso, sino lo que Dios dice, lo que la palabra del Señor me enseña y lo que puede ser de edificación o de ayuda para otro.
Bueno, hermanos, llegamos al capítulo 9 y vamos a leer solo 3 versículos. Y dirán, ¡ay! Ahora veremos. No, solo 3 versículos en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Capítulo 9 de Primera de Corintios. Y el tema hoy es el último apóstol. El último apóstol. ¿Habéis oído algunas películas que tienen así, el último algo? Pues esta es el último apóstol. Y dice así la palabra de Dios. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. La defensa del apóstol Pablo. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que el Señor nos guíe para entender el significado de que Pablo sea apóstol y la importancia que tiene la enseñanza que Dios nos da a través de Pablo a cada uno de nosotros. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos a entender y a dejarte a ti obrar en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Había un sector dentro de la iglesia de Corinto que era contraria al apóstol Pablo. Posiblemente entró después de que Pablo se marchara, o quizás ya lo sabían ahí, pero mientras estaba presente Pablo no sabían manifestar. Pero ahora que no está Pablo, espera. Y en ese sector habían luchas unos contra otros. Esta respuesta que hemos visto en estos 3 versículos quizás sería la respuesta a esa acusación que algunos supuestos hermanos, yo no veo su corazón y no sé con qué actitud lo dijeron, pero esos supuestos miembros de esa iglesia o que asistían a esa iglesia en Corinto, habían dicho, él no es apóstol, por lo tanto, él no tiene derecho a enseñar. Ahora, si tú vas a buscar un trabajo y vas a presentarte delante de alguien y decir, a ver, ¿cómo sé yo que tú eres técnico ingeniero en telecomunicaciones? Dame tu titulación, dame dónde has estado trabajando o lo que llamaríamos hoy tu currículum vitae. Eso quiere decir, dame un reportaje de tu carrera que has tenido antes de llegar hasta aquí. Realmente lo que está diciendo. Danos realmente tus calificaciones como apóstol. ¿Sabéis que y esto es un tema más actual de lo que nos imaginamos? Hay muchos por ahí supuestos apóstoles. Parece ser que dentro de poco tiempo vendrá a Valencia un apóstol americano que va a venir aquí, bueno, no sé si es suramericano, pero que se ha nacionalizado americano, y que va a venir y que si tú quieres su bendición tienes que ir allí. Pagando, claro. Por supuesto, esos apóstoles dicen la palabra de Dios que hay que llevar cuidado con ellos. Pero cuando yo quiero enfatizar lo que voy a decir, os quiero decir, el apóstol Pablo es el último apóstol. No hay más apóstoles. Y si bien alguna persona quisiera utilizar el nombre de apóstol por lo que significa, lo entendemos. Un apóstol es un enviado a llevar el mensaje de salvación. Si tú quieres decir, yo soy apóstol en el sentido del significado, pero no apóstol puesto por Cristo. Que eso es muy claro en la palabra de Dios. Primer requisito para ser apóstol, y lo pone la Biblia, todo lo que enseñamos en este púlpito o está basado en la palabra de Dios o no lo queremos. No es que la tradición fuera. La Biblia que dice, Cristo mismo dijo, habéis invalidado mis mandamientos, le dijo a los fariseos, mis mandamientos por vuestras tradiciones. No quiero tradiciones, quiero solo palabra de Dios.
Cuidado con la tradición. Yo vengo de una familia tradicional y mi tradición es adorar a fulanita, porque ya tienen tantos nombres de vírgenes. No, lo siento. Estás muy equivocado. La palabra de Dios es la única. Te han engañado, ¿vale? Si no estás equivocado y tú te lo has creído y lo has hecho sinceramente, yo no dudo de tu sinceridad, pero te han engañado. No te han mostrado la palabra de Dios. Y eso es, recuerda, que a donde tú quieres ir es a la casa de Dios, no es a la casa de fulanita, ni de menganito, ni del otro santo, ni del otro, a la casa de Dios. Y es Dios quien dicta quién entra y cómo entra y en qué tiene que creer. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, primer requisito, haber visto y estado con Jesús desde el bautismo de Jesús en el río Jordán hasta su ascensión al cielo. ¿Dónde vemos esto? En Hechos capítulo 1, si queréis ir ahí, Hechos capítulo número 1, acaba de suicidarse Judas Iscariote. Y se reúnen los 11 apóstoles con otros discípulos y dicen, nos falta uno. El Señor eligió 12, nos falta uno. Requisitos para apóstol. Hechos capítulo 1, versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. O sea, requisitos. Uno, que ha estado con Jesucristo desde el bautismo de Jesús hasta que Jesús ascendió al cielo y fue allí. Entre estos vamos a escoger uno, es lo que hicieron. Y por esto, el apóstol Pablo, él pregunta, y lo vemos ahí en el versículo número 1, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Y uno a lo mejor se pregunta, espera, desde el bautismo a su ascensión, hay algo aquí que vamos a ver si de verdad le vio. Y entonces la palabra de Dios nos debe de responder. ¿Cuándo vio el apóstol, cuándo vio Saulo de Tarso, así se llamaba entonces, cuándo vio Saulo de Tarso al Señor Jesús? Respuesta, en su conversión. Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo número 9. Dice la palabra de Dios en el versículo número 4. Él iba caminando hacia Damasco con una carta para encerrar y apresar y maltratar a los primeros cristianos. Los primeros cristianos se llamaban en aquel momento los del camino. Así se les llamaba a los primeros cristianos, los del camino. ¿Por qué? ¿Os acordáis que dijo Jesucristo? Yo soy el camino. Si tú eres de Cristo, eres el que está en el camino de Cristo. Si no estás en el camino de Cristo, quizás te querrás llamar de algún nombre, pero no eres. Y eso es importante. Seguimos. Dice que la palabra de Dios nos muestra en Hechos 9 que él iba a apresar a los del camino y ahí se le apareció el Señor de los del camino. Versículo 4. Y cayendo en tierra, porque se le apareció como una gran luz, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, y puedes poner tu nombre ahí, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Así que Dios se le aparece por primera vez ahí, y Dios en la segunda persona de la Trinidad tenía un ministerio grande para que Pablo hiciera en favor de los verdaderos cristianos. Y utiliza a uno que persigue a los cristianos para que sea antorcha, luz y enseñe fundamentos de Jesucristo a los del camino. Vaya,
¿Cómo puede ser que uno que estaba en contra ahora es el más a favor de la obra de Dios? Milagro de Dios en el corazón. ¿Cómo es que tú te convertiste? ¿Cómo es que tú entregaste tu vida al Señor? El milagro de Dios que puede convertir a un muerto en tus delitos y pecados en un vivo para la gracia y gloria de Dios. Así es como hace nuestro Señor. Así que por eso usó a Pablo como un instrumento escogido. Nos sigue diciendo la palabra de Dios en este capítulo 9 de Hechos, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Eso le dice Ananías, al creyente que tenía que venir a Pablo y tocarle los ojos porque había quedado ciego. Y así recuperaría la vista y Ananías le dice, Señor, este hombre nos persigue, nos maltrata y hace mucho daño. ¿Cómo quieres que yo vaya a él? Y el Señor dice, ve, porque yo tengo una gran obra que hacer en la vida de este hombre y a través de este hombre. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quieres seguir al Señor Jesucristo? Cree en su nombre. Cree la palabra de Dios que Él nos ha dado. Y entonces sabrás que en el mundo tendrás aflicción, pero creed, yo he vencido al mundo. Así es como el Señor estará con nosotros. En segundo lugar, era muy importante no solamente haber visto y estado con Jesús, sino ser llamado por Él. Porque algunos dicen, sí, yo he leído la Biblia, ya soy cristianico, entonces yo ya puedo... Y yo, espera, ¿te ha llamado el Señor para ponerte en esa posición? Y en este caso, como apóstol, tenías que ser llamado por Él. Y si no, puedes repasar los evangelios y ver si no llamó personalmente Cristo a cada uno de los apóstoles. Y en este caso también fue personalmente. También nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 8. Él está narrando a todos los que han visto la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios 15, 8. Y dice así, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Estoy diciendo, el Señor se apareció a los apóstoles. Y al último a mí. A mí se me apareció al último. Apúntate, último. El último apóstol. Y al último, a mí. ¿Cómo había sido llamado tan tarde? Él se consideraba a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. Pero escucha, hermano, apóstol, pero apóstol, ¿eh? No vayas a pensar que un pequeño apóstol no deja de ser apóstol. Y es el único. Hay otros muy pequeños que se quieren hacer grandes. Y Dios dice, espera. Esos pequeños que se quieren hacer grandes, para abajo. Pero aquellos pequeños que ponen su fe en mí, yo los voy a levantar. Así es la obra de nuestro Señor y nos dice así. Entonces dice la palabra de Dios, fue llamado por Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Romanos 1:1. Pablo dice así, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Ha sido llamado. En 1 Corintios, esta misma epístola, 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad de un hombre. Yo quiero ser apóstol. Tú quieres nada. Es Dios el que decide. Así es como es la obra de Dios. En 1 Corintios 15:9, 1 Corintios 15:9, que es el versículo que continúa el que hemos leído el 15:8, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, es un regalo de Dios, no es una decisión del hombre, es una obra totalmente del Señor. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué misericordia tan grande tiene Dios. Incluso el apóstol Pablo, así como de ti y de mí. Porque por gracia
sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es algo que Dios te da. No es que tú te lo ganas, que tú te lo consigues y haces obras y haces ritos y procesiones y rezas rosarios. Y Dios dice, por gracia, por obras nada, nada. Todas las obras son un pisotear la sangre de Cristo. Todas las obras para salvación, lo especifico bien, y para ganarte el cielo, son un pisotear la sangre de Cristo y despreciar la cruz de nuestro Señor. Él murió por ti y por mí. Por eso, obras ninguna, solamente gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, yo merezco, y Dios dice, gloria ninguna, aquí ninguna. Aquí el único que recibe toda la gloria soy yo. Y tiene todo el derecho porque te ha dado la vida como creador. Te ha sostenido la vida como el único que sostiene la vida. Y ha mandado a su Hijo para redimir tu vida. ¡Qué bendición tan grande! Ahora la tercera, y esta será la última. Hacer ministerio apostólico. O sea, ¿qué es? No solamente que ha visto al Señor Jesucristo, que ha sido llamado por el Señor Jesucristo, sino que hacer el ministerio apostólico. ¿Qué es el ministerio apostólico? ¿Cuál es el ministerio apostólico? Poner el fundamento de los cristianos. Ah, pero yo pensaba que era Cristo, pero Cristo utilizaba a los hombres para instruir a los cristianos. Poner el fundamento, la doctrina que realmente recibe de Dios, que Él recibía de Dios, y nos entrega a nosotros siendo inspirado por el Espíritu Santo. Mirad conmigo, por favor, 2 de Corintios capítulo número 12. 2 de Corintios capítulo número 12, versículo número 1. Qué importante es que entendamos esto, porque hay muchos hombres que dictan, algunos se llaman papas, nuevas doctrinas para la Iglesia. Algunos se llaman apóstoles incluso, o se llaman arcángeles, o se llaman, no lo sé, lo que quieran llamarse, y querubines, y algunos, y dice la palabra de Dios, espera. Yo he puesto unos apóstoles que han dado unos fundamentos, y fuera de esos fundamentos, falsos. Apóstoles, falsos maestros, falsos papas, falsos de todo. Y lo dice la palabra de Dios. 2 de Corintios 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y lo que tenía que hacer un apóstol verdadero, llamado por Dios, y las revelaciones del Señor. O sea, lo que Dios me revelaba, yo lo quiero transmitir a la Iglesia y lo quiero plasmar en la palabra de Dios inspirada para que la Iglesia, por todo el tiempo, mientras esté en esta tierra, vaya por buen camino. El buen camino de la palabra de Dios. Segundo, para demostrar su apostolado, su llamado y cómo lo recibió. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, de cuando lo está contando, te dice, hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Primer cielo, la atmósfera que conocemos hasta las nubes. Segundo cielo, el universo. Tercer cielo, la presencia de Dios. Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Es algo que se escapa de la mente humana. Va más allá de lo que el hombre finito puede entender del Dios infinito. Y entonces dice que fue arrebatado, y ahora lo llama paraíso. El cielo y el paraíso es la misma palabra, delante de Dios. Y lo que está diciendo es, al ladrón a la derecha, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que quiso decir aquí el apóstol Pablo. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¡Wow! Palabras que para transmitirlas son misterios revelados por Dios al apóstol Pablo para ti y para mí hoy. La semana que viene veremos 7, ahí está, sí, me faltaba un dedo, 7 misterios que Dios reveló al apóstol Pablo para ti y para mí.
Misterio es algo que es una verdad que siempre estuvo, pero que estaba escondida o no había sido revelada todavía, y con la venida del Señor Jesucristo y el mensajero, el apóstol Pablo, Dios reveló esos misterios a nosotros. Y los veremos la semana que viene. Pero estando en Corinto, el Señor se le presentó a Pablo y le dijo, en el Hechos 18:9, entonces el Señor le dijo, Pablo, y eso se lo dijo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estoy diciendo, es importante que él haya visto al Señor Jesucristo, pues hay muchas más pruebas. En otra ocasión, en el capítulo 23, antes de ir a Roma, Pablo dice, yo tengo en mi corazón el ir a Roma, pero hay mucha oposición, mucho peligro. Y en el capítulo 23 de Hechos, versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y qué bueno ver la obra que Dios hizo a través del apóstol Pablo. También por eso tenemos una carta a los hermanos en Roma, que también les escribe a ellos dándoles instrucciones muy buenas. Ay, ya queda mucho, ya queda muy poco, perdón, ya está todo. Solamente establecer una cosa más. Dios escogió los apóstoles para darnos el fundamento de la iglesia cristiana. El fundamento de la iglesia cristiana. Y este es el último versículo que tengo para hoy, que dice Efesios 2:19. Así que ya no sois, y está hablando la iglesia, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y para vosotros, ¿qué hay? Edificándoos sobre el fundamento de los apóstoles. Vosotros tenéis que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Dónde está el fundamento de los apóstoles? Fuera de la palabra de Dios no hay ni una sola palabra de apóstoles. Hay de falsos apóstoles, pero de apóstoles verdaderos, ninguno, ninguna más. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo la base, los pilares y todo el edificio, los apóstoles, y sobre ella la iglesia que somos tú y yo participando, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así el apóstol Pablo puede decir, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo, el último apóstol, ninguno más después. Así termina el Apocalipsis diciendo, cualquiera que añade o quite algo del fundamento que ha sido establecido por los apóstoles, será llamado anatema. Y sufra las plagas que vemos en Apocalipsis. Hermanos, está completa la palabra de Dios. Ni le falta ni le sobra. Y Pablo estableció esos fundamentos y la semana que viene veremos cómo Dios utilizó a ese hombre que iba contra el Evangelio para ser el propulsor, el que animaba, el que llevó la verdad del Evangelio que hoy perdura y perdurará por los siglos de los siglos. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos para que te honremos y te